Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos hoy con nuestros tutoriales utilizando esta excelente página para aprender a programar en varios lenguajes, inclusive inteligencia artificial. Podemos ver acá, es W3 School, ¿sí? Estamos haciendo el tutorial de este programa muy importante, C++, ¿sí? Entonces estamos viendo lo que son los operadores, ¿sí? Los operadores entonces nos permiten trabajar con dos o más expresiones, ¿sí? El primer ejemplo que se nos presenta es un operador que hace la sum, ¿sí? Guardo en una variable entera, int sum1, dos números, ¿sí? 100 más 50. Entonces estoy operando dos números, 100 y 50, ¿sí? Luego, por ejemplo, en otra variable, int sum2, voy a guardar el resultado de sum1 que tenía acá más 250. Entonces esto, por ejemplo, va a ser 450, ¿sí? 400, ¿sí? Y otro, por ejemplo, es sub3, que es sum2 más sum2, ¿sí? Entonces, sería 800 porque sería esto, dos veces, ¿sí? Fíjense, podemos variar inclusive. En este caso va a ser 50, 50 va a ser 100. Si esto vale, por ejemplo, 150, entonces acá va a ser 100 más 150, 250, ¿sí? Y acá 250 más 250 va a ser 500, ¿sí? Entonces acá van a variar los resultados. Esto va a ser 500, esto vemos que va a ser 250 y lo primero sería, por ejemplo, 100. Entonces, en este ejemplo estamos viendo cómo se pueden utilizar las variables y los operadores, en este caso el operador suma, ¿verdad? Entonces, por cout vamos a quitar por pantalla este nuevo resultado. ¿Ok? Ahí le hacemos correr a nuestro programa. Y ustedes pueden ir poniendo los valores que quieren y vean cómo van funcionando estas variables, ¿sí? Entonces tenemos lo que son los operadores aritméticos, ¿sí? Los operadores aritméticos, principalmente, entonces, vamos a ver que son la suma, resta, multiplicación, división, módulo, una división, incremento y decremento, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Entonces yo acá puedo tener, por ejemplo, tenemos 10 y 5, ponemos otros números, ¿sí? Entonces el primer operador, 10 más 5 sería 15, ¿sí? 10 más 5 sería 15 en este caso. El primer operador es la suma. Después podríamos tener otro operador que es la resta. Entonces 10 menos 5 serían 5. Tenemos todos los operadores aritméticos, ¿sí? Otra operación que yo puedo hacer es la multiplicación, ¿sí? Son operadores aritméticos. Entonces puedo multiplicar y que 10 por 5 me quedarían 50, ¿sí? Después puedo dividir también, ¿sí? Entonces reemplazo por el signo de división que se utiliza en sistemas más, también en otros lenguajes de programación. Entonces 10 dividido 5 me va a dar 2. Y después, por ejemplo, también puedo hacer un incremento, ¿sí? De una de las variables, ¿sí? Plus, plus. Esto quiere decir que me va a incrementar esta variable x, ¿sí? Una vez. Entonces me va a salir, por ejemplo, me va a salir 11, ¿sí? También puedo incrementar, decrementar la variable. Entonces, por ejemplo, acá vale 10 y va a disminuir en una unidad. Entonces, va a quedar en 9, ¿sí? Entonces, todas esas operaciones aritméticas las puedo hacer con C++ cuando estoy programando, haciendo algún tipo de programación, ¿ok? Bueno, entonces, aparte de los operadores aritméticos, ¿sí? Tenemos también los operadores de asignación. Los operadores de asignación, entonces, por ejemplo, x es igual a 10, ¿sí? Entonces está asignando el valor de 10 a x, ¿sí? Después tenemos algunas formas que son abreviadas, ¿sí? Por ejemplo, x igual a 5 es esto, ¿verdad? Ahora, x, eh, escribiendo de esta manera, x más es igual a 3, es la misma cosa decir que x es igual a x más 3, ¿sí? Entonces, prácticamente todos
todas las operaciones, ¿sí? Las podemos escribir de manera abreviada, que habíamos presentado las operaciones aritméticas, ¿sí? Y también vamos a ver algunas operaciones a nivel de bit que se pueden hacer. Fijémonos rápidamente, por ejemplo, en esto, ¿sí? Ahora, esto ya es directo, x igual a 5. Veamos el otro ejemplo, ¿sí? Donde es esta operación. Entonces, yo escribiendo así, x más es igual a 3, es lo mismo que escribir de esta manera. Entonces, es una manera sintética de escribir esta operación de asignación, ¿sí? Entonces, x es igual a 5. Entonces, esto es x igual a x más 5, ¿verdad? Entonces, sería, acá yo entonces puedo escribir que es 8, ¿sí? Entonces, esta forma de escribir es la misma cosa que escribir, es lo mismo que escribir, entonces, x más 3, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Entonces, una forma sintética de escribir x igual a x más 3 es poner acá el más, ¿sí? Hacer, y luego el es igual. ¿Mm? Entonces, hace la misma situación, ¿sí? También funciona con el menos, ¿sí? Entonces, si yo pongo esto, x menos es igual, ¿sí? En ese caso me va a dar 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa operación es la misma que escribir x, ¿sí? Es lo mismo que escribir así. Entonces, x ahora va a ser el resultado de lo que tenía anteriormente x, que era 5, se le resta 3, me va a quedar 2. Entonces, son formas equivalentes de escribir. También puedo trabajar con todas las otras expresiones, x más, ¿sí? Es igual, ya probamos, x menos también, lo puedo hacer con x por, ¿sí? Entonces, si yo pongo de esta manera, todos los otros operadores aritméticos que ya presentamos, también le podemos escribir de manera simplificada, x igual a x por 3, que es 15, ¿verdad? Porque eso no es otra cosa que escribir x igual a x por 3, ¿sí? Son equivalentes esas dos formas de escribir, ¿sí? También lo puedo hacer con dividir, ¿sí? En ese caso, para hacer una división exacta, puedo hacer, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Sería dividido es igual. Eso sería igual a 6 dividido 3, la forma que me tiene que dar 2. Entonces, esto es igual a escribir igual a x dividido 3, ¿sí? Entonces, es lo mismo, porque 6 dividido 3, ¿sí? Porque x está valiendo 6 y acá x va a tomar esa nueva asignación, ¿sí? Otra operación que puedo hacer es el módulo, ¿sí? Que en este caso va a ser 0, ¿verdad? Porque 6 dividido 3 no tiene ningún residuo en la división. Entonces, cuando me va a salir 0, ¿sí? Porque era igual que escribir x es igual a x dividido 3, ¿sí? O sea, módulo de 3. Entonces, el residuo, porque 6 dividido 3 es exactamente 2 veces, cabe exactamente 2 veces. Si esto valía 7, sí, ya por ejemplo, y vamos a tener un módulo. Entonces, esas dos expresiones son idénticas. Escribirlo así es la misma cosa que escribir de esta manera. Entonces, son formas de asignar, ¿sí? Que nosotros vamos a ver también dentro de lo que es C++, es la forma que podemos escribir y que podemos verlo en los programas, ¿sí? También podemos hacer operaciones que se presenten ahí, ¿sí? Que son a nivel de bits, ¿sí? Esta es la puerta AND, ¿sí? AND es multiplicar, fíjense, acá vamos a ver el sistema de base 2, ¿sí? Nos vamos a los sistemas de base 2, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo el número 3, ¿sí? Y la puerta AND es hacer la multiplicación binaria, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, defino 1, 1, ¿ok? Entonces, estas son las representaciones de esos números, ¿sí? Estos son los números en base 10, 6, 3, 3, por ejemplo, ¿verdad?
cuando yo lo paso a la base 2, entonces yo tengo acá las potencias. Esto es 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es igual a 2, 2 a la 2 es igual a 4 y 2 al cubo es igual a 8, ¿sí? Entonces, para formar el número 6, por ejemplo, tengo que tener en 2 al cuadrado y en 2 a la 1, ¿sí? Porque 4 más 2 me da 6, ¿sí? Y así voy construyendo. Para formar el 3, tengo que tener 2, que es 2 a la 1, y 2 a la 0, que es 1. Entonces, esto es 1, 1 sería la representación en binario. Cuando yo hago una puerta AND, ¿sí? La puerta AND, entonces el AND, la puerta AND, entonces es directamente el producto, ¿sí? De estos dos, ¿sí? Donde hay 1 por 1 me va a dar 1, ¿sí? Y es un producto binario, directamente, ¿sí? 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 0 por 0, 0, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el AND de 3 con 3, vuelve a ser nuevamente 3, ¿sí? Entonces yo escribo eso acá en mi programa, ¿sí? Por ejemplo, x es igual a 3, ¿sí? Entonces hago AND con 3, ¿sí? Y naturalmente me tiene que volver a salir 3, ¿sí? ¿Ok? Por lo que estuvimos mostrando. Cuando yo multiplico por sí mismo, vuelve a salir el valor de 3, ¿sí? Esto era igual que escribir x AND a nivel lógico, ¿sí? A nivel de binario, mejor dicho, x igual a x y 3, ¿sí? Son equivalentes. Otra forma que nos está presentando es escribir, o otra operación que podemos tener es la de OR lógico, ¿sí? Cuando yo tengo un OR lógico, les muestro. Por ejemplo, yo tengo el número binario 3 y tengo el número binario 2, ¿sí? 3 ya lo vimos y 2 sería directamente tener un 0 aquí, ¿sí? Porque solamente tengo que tener 2 aquí, nada más que eso, ¿sí? Ahora, ¿qué sería una puerta, una operación OR, ¿sí? A nivel binario. Entonces yo tengo acá, tengo 1, 0, ¿sí? Que corresponde a 2, y después tengo 1, 1 que corresponde a 3. Cuando yo hago el OR, entonces, uno de las dos tiene que valer 1 y eso ya va a 1, ¿sí? Entonces, este o este, ¿sí? Entonces, 1, 0, entonces como uno de ellos ya vale 1, entonces vale 1, ¿sí? Acá en este caso, por ejemplo, los dos varían 1, entonces no hay problema, sale 1, ¿verdad? Solamente cuando las dos puertas son 0, ¿verdad? Cuando las dos puertas son 0, ahí vale 0, ¿sí? Entonces, cuando yo hago un OR entre 3 y 2, va a tomar, el resultado va a ser 3 nuevamente, ¿sí? Entonces, yo acá estoy programando, ¿sí? Puedo tomar ese valor de la puerta OR, ¿ok? Entonces, acá lo pongo con la puerta OR, ¿sí? Escribo acá, X AND es igual, es la puerta, el símbolo de la puerta OR, ¿sí? ¿Con quién lo estoy operando? Lo estaría operando con 2, ¿sí? Estoy comparando con 2 ahora, ¿sí? El resultado va a ser 3 en este caso también, ¿sí? Por lo que estuvimos mostrando. También yo podía, por ejemplo, es exactamente igual que escribir este número acá. Son expresiones exactamente iguales, ¿sí? Igual me va a salir ahí 3. O sea, esa forma son totalmente equivalentes, ¿sí? Y todo eso es lo que yo puedo ir probando, ¿sí? Esto que está acá es la expresión de XOR, ¿sí? XOR, entonces, cuando yo voy acá, me voy a la puerta XOR, ¿sí? Que lo pruebo en este caso. La puerta XOR, acá, me da la oportunidad de que yo lo pruebe por mí mismo. Entonces tengo los números 5 y 3, ¿sí? Y me dice que haga un XOR y lo pongo de esta manera. Entonces vamos a ver qué es la puerta XOR acá en nuestra tabla, ¿sí? Acá tengo el número 5, por ejemplo, en decimal, y acá sería
¿Con qué voy a comparar? Con el número 3. Voy a hacer un XOR con la puerta 3 y vamos a explicar ahí el concepto de la puerta digital XOR, ¿sí? Acá tengo un 3, ¿ok? 5 quiere decir que tengo 2 al cuadrado, 4, ¿sí? Acá va a haber un 0, ¿sí? Y luego, ¿por qué? Porque no hay nada en 2 y 2 a la 0 es 1, entonces ahí tengo un 1, ¿sí? Entonces 1, 0, 1, ¿sí? 3 es 0, 1, 1, como habíamos visto, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo es que se construye la puerta OR exclusiva o XOR, ¿sí? OR XOR. Ese sombrerito está indicando una puerta XOR. La puerta XOR me da valor 1 solo cuando son diferentes. Como acá son iguales, entonces 1 y 1 son iguales, entonces el resultado es 0 para XOR. Solo cuando son diferentes, por ejemplo 0 y 1, acá me da valor 1, ¿sí? Y acá también son 1 y 0, ¿sí? Que es 1, ¿sí? Pero si yo miro este número que me salió acá, resulta que está 4 y acá está 2. Entonces, 4 más 2 son 6. Entonces, lo que acá me está dando como resultado en realidad es un 6, ¿sí? Esto es lo que se llama una prueba de escritorio, ¿sí? O sea, yo estoy probando por medio de una calculadora o una hoja de cálculo, como es este caso, estoy probando cuál es el resultado que me tiene que salir y para ver si es que programé bien, ¿sí? Entonces, eso es lo que está haciendo acá. X hace un XOR con 3, ¿sí? Representando ambos como en potencias de 2, ¿sí? Como números binarios, 5 y 3, pasa de decimal a binario, hace el XOR entre ellos, porque esto es lo que me indica XOR, entonces el resultado lo asigna y eso resulta ser 6, ¿sí? Eso es lo que resulta ser 6, ¿sí? Y lo explicamos por medio de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Totalmente correcto, está funcionando nuestro programa, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer es un desplazamiento, ¿sí? Desplazar una posición. Entonces yo tengo, por ejemplo, un cierto número, ¿verdad? Que puede ser el número 3, por ejemplo, ¿verdad? Que era este, ¿sí? Si yo hago un desplazamiento, ¿sí? Desplazo, ¿verdad? Hacia la derecha. ¿Qué es desplazar hacia la derecha entonces? ¿Sí? Quiere decir que hago correr todo el número que es estos dos, lo hago correr un punto, una posición hacia la derecha. Entonces resulta ser 1 y este dígito menos significativo se pierde, ¿sí? Entonces cuando yo hago un desplazamiento a la derecha, que es lo que me indica acá, ¿sí? Si 3 hago un desplazamiento hacia la derecha, va a quedar 1, porque el dígito menos significativo que este se pierde. Y este como que corrió acá. Entonces, yo puedo hacer ese desplazamiento hacia la derecha, ¿sí? Esa es otra operación que yo puedo hacer también a nivel de asignación en C++, ¿sí? Entonces, si yo hago un desplazamiento, en este caso yo estoy diciendo 3, ¿sí? Hago un desplazamiento hacia la derecha de una posición, ¿sí? Y si desplazo desde la derecha en una posición, me va a quedar 1, lo que está demostrando, ¿sí? Por lo que mostré acá. Entonces, desplacé una posición, lo corrí hacia la derecha, entonces esto se perdió y solamente este vino a ocupar este lugar, ¿sí? Bueno, entonces de esa manera estamos viendo el desplazamiento a la derecha también como una operación de asignación, ¿sí? Y son totalmente equivalentes. Escribir de esta manera, la asignación es igual, o poner x es igual a x y hacerlo correr 3, por ejemplo, ¿sí? También puedo hacer un desplazamiento a izquierda, que sería escribir o esto o esto, ¿sí? O sea, fíjense que son iguales. Poner primero el desplazamiento después es igual, o poner x es igual a x y ahí hacer el desplazamiento entre. Son expresiones idénticas, ¿sí? Eso es lo que estamos mostrando, que son expresiones idénticas, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a utilizar ahora nuevamente 3,
y lo voy a hacer correr una posición hacia la derecha para explicar en qué consiste entonces esta. ¿Sí? Ahora entonces voy a hacer un desplazamiento, mejor dicho, me voy a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? En el sentido de la flecha. Entonces yo tenía 3. ¿Qué número me va a dar ahora? ¿Sí? ¿Qué número me va a dar? Tenía 3, que tenía 2, 1, 1. Entonces quiere decir, si se desplaza hacia la izquierda, entonces este 1, ¿sí? Va a venir acá, el 1. Y este otro 1 va a venir acá, ¿sí? Y acá se va a llenar con 0, ¿sí? Pero este número es 4 y 2 sería 6. Entonces cuando yo hago un desplazamiento a la izquierda de 3 en una unidad, un solo desplazamiento, entonces resulta 6, ¿sí? Una sola posición. Entonces acá, cuando yo hago esto, el resultado tiene que ser 6, ¿sí? Un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Ok? Parece 6. Muy bien. Y de esa manera entonces puedo hacer todas las operaciones de asignación, ¿sí? Yo también puedo hacer operaciones de comparación, ¿sí? Comparar si dos números son iguales, si son distintos, si uno es mayor que el otro, ¿sí? Vamos a fijarnos en estas comparaciones. Esto es otro tipo de operación que puedo hacer, que es comparar dos elementos. Por ejemplo, x es igual a 5 y es igual a 3, ¿sí? Esto primero me dice, decime y cuando es cierto va a devolver un 1, ¿sí? La comparación. Y cuando es mentira, cuando es falso me va a dar 0. Bueno, entonces 5 y 3 son cantidades diferentes. Si yo le digo x es igual a 1, no es cierto, entonces me devuelve un 0, ¿sí? Ahora, yo también le puedo preguntar si son distintos, ¿sí? Si son distintos. Esta es la otra. X es distinto de Y. X vale 5 y Y vale 3. Acá me va a dar que es cierto, son distintos. Entonces me va a salir un 1. ¿Sí? 1, 1. Sí son distintos. ¿Sí? Ahora yo le pregunto, ¿X es mayor que Y? ¿X es mayor que Y? Y sí, es cierto, 5 es mayor que 3. Entonces acá también me tiene que dar un 1. ¿Sí? Entonces, estoy comparando dos variables en este caso. Entonces estoy haciendo operaciones de comparación. ¿Ok? Entonces, acá voy a poner al 62, al 63. Ah, bueno. Puedo poner entonces al 60, sería esto. Bueno, entonces acá ponemos alt 60, ¿sí? Que sería esto. Y lo copiamos, escribimos acá, ¿sí? Para hacer esta comparación. Ahora le pregunto, ¿X es menor que Y? Sí, X vale 5 y Y vale 3. No, ¿sí? No, entonces el resultado, como X vale 5 y Y vale 3, si yo pregunto X es menor que Y, mentira. Me va a dar un 0. ¿Ok? Entonces de esa manera puedo hacer todas las comparaciones, ¿sí? También puedo poner el caso de que sea mayor o igual o menor o igual, ¿sí? Todas estas comparaciones. También puedo hacer comparaciones del tipo lógico, ¿sí? Por ejemplo, en las comparaciones del tipo lógico tengo dos expresiones. Por ejemplo, x menor que 5 y acá utilizo el AND x menor a 10. Vamos a ver en qué consiste eso. Esta es otra operación que podemos hacer. X igual a 5 y igual a 3, ¿sí? Acá, por ejemplo, estoy diciendo x es mayor que 3. Esta parte es cierta, ¿sí? Y como es un AND, las dos partes AND requiere que ambas expresiones sean ciertas para dar un valor verdadero, un 1, ¿sí? Entonces analizo la expresión. X mayor que 3, X sí, mayor que 3, ¿sí? X menor a 10, sí es cierto. Entonces, las dos partes son ciertas. Y como es un AND, esto quiere decir AND,
que es un producto, entonces para que sea un producto, 1 por 1. Entonces, los dos tienen que ser ciertos, ¿sí? Entonces, en este caso, como es un AND, entonces las dos partes tienen que ser ciertas. Entonces, las dos partes son ciertas, el resultado es 1, ¿sí? Cuando yo hago este tipo, ¿sí?, de operación lógica, ¿sí? Por ejemplo, si como es una puerta AND, si uno de ellos no es cierto, por ejemplo, yo pongo acá 2, ¿sí? Ahora, X, si es mayor que 2, esta parte ya es mentira, esto sería 0. Y si bien X es menor que 10, esto sí es cierto, esto es 1, pero 0 por 1, porque esto es un AND, la puerta AND representa una multiplicación, ¿sí? En el binario, entonces 0 por 1 me va a dar 0. Entonces, los dos deberían haber sido 1 en la puerta AND, si es la puerta AND que tengo acá, ¿sí? Entonces, esta primera parte valía 0, entonces esto va a salir 0, porque es la puerta AND, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de eso, lo reemplazo por la puerta OR? OR es una suma. Requiere que solamente una de los dos, de las dos expresiones sea verdadero, ¿sí? Solo una de las dos expresiones sea verdadera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta parte no es verdadero, porque es una suma, entonces 0 más 1 es 1, o 1 más 0 es 1 también. Como una suma, entonces solo una de las partes tiene que ser verdadera. Entonces, en este caso, por ejemplo, x más 3, esto es 0, pero esto vale 1. Entonces, pero en este resultado, como es una suma lógica, con esto que es la suma, la puerta OR, entonces me va a dar 1, porque 0 más 1 me da 1, ¿sí? Bueno, acá hay una pequeña, ok, está faltando, voy a hacer una pequeña edición, ok. Ah, claro, porque se quedó acá esta parte que se quedó acá, ¿sí? Entonces, de paso estoy aprendiendo a editar, ¿sí? Entonces ahí sí, tengo que respetar, escribir bien este resultado que ya es un OR, ¿sí? Una suma. Esto valía 0 porque 2 no es mayor que 3, esto vale 0. Pero 2 sí es menor que 10, esto vale 1. Entonces 0 más 1 me da 1, ¿sí? Y de esa manera entonces requiere. Ahora, para que esto valga 0, las dos partes tienen que ser, ¿sí? Las dos partes tienen que ser, valer 0, porque 0 más 0 sí es 0, ¿verdad? Entonces, ¿x es mayor que 3? No, ¿sí? ¿Y x es menor que 1? Eso es mentira, porque 2 es mayor que 1. Entonces, acá los dos son 0. Ahí sí me va a dar 0. ¿Ok? Bueno, entonces la otra operación que puede hacer es preguntar si son... la otra operación es el NOT, ¿sí? Que va a invertir este resultado. Entonces yo me voy acá, invierto el resultado poniendo esto, ¿sí? Entonces, cuando yo invierto el resultado, esto que valía 0 va a valer 1, por ejemplo. Y esa es la última operación. ¿Ok? Bueno, entonces esto es lo que estamos presentando acá de las operaciones lógicas, asignación, ¿sí? Aritmética, comparación, que lo hicimos acá en W3 School. Espero que puedan hacerlo también ahí en sus casas, con sus teléfonos, sus computadoras. Muchas gracias por su atención.